La guerra asimétrica es un conflicto violento en el que se constata una abismal diferencia cuantitativa y cualitativa entre los recursos militares, políticos y mediáticos de los contendores comprometidos y que por lo tanto obliga a los bandos a utilizar tácticas atípicas que rebasan el manido marco de la tradición militar recurrente. Entre estos medios se cuenta la guerra de guerrillas, la resistencia a toda clase de terrorismo, la contrainsurgencia, el terrorismo de Estado, la guerra sucia o la desobediencia civil. En la guerra asimétrica no existe un frente determinado, ni acciones militares convencionales. Por el contrario, se basa en combinación de acciones políticas y militares, implicación de la población civil y otras operaciones similares. El concepto fue acuñado por William Lind en 1986, junto con un grupo de oficiales del Cuerpo de Infantería de Marina de los Estados Unidos, dentro de lo que dio en llamarse la revolución en la forma de conducir la guerra por parte de los propios Estados Unidos. Durante los últimos decenios, un extenso número de autores ha explorado la idea. Sirva como ejemplo el libro Guerra sin restricciones, escrito por los coroneles chinos Qiao Liang y Wang Qiansui, de febrero de 1999. Se trata de una obra teórica de profundo calado sobre las guerras asimétricas futuras a gran escala. De manera muy resumida, sus autores postulan la utilización de cualquier clase de lucha, sin tener en cuenta ninguna objeción ética, ante una potencia abrumadoramente superior en fuerza, tecnología o influencia diplomática. La guerra de Irak ha sido uno de los ejemplos más claros de guerra asimétrica entre Estados Unidos y los insurgentes. La guerra de Irak fue un conflicto que comenzó el jueves 20 de marzo de 2003 y finalizó el domingo 18 de diciembre de 2011. Tras finalizar la guerra, se dio paso a una operación de entrenamiento de las tropas iraquíes para combatir la insurgencia y el terrorismo. Esta operación se dio a conocer como Operación de Nuevo Amanecer y representa la continuación de la guerra de Irak que se inicia al organizar los Estados Unidos una coalición multinacional para la invasión de Irak, estando compuesta por unidades de las Fuerzas Armadas de los propios Estados Unidos, el Reino Unido y contingentes menores de Australia, Dinamarca, Polonia, El Salvador y otros países. La principal justificación para esta operación que ofreció el presidente de los Estados Unidos y sus aliados en la coalición fue la falsa afirmación de que Irak poseía y estaba desarrollando armas de construcción masiva, violando un convenio de 1991. Funcionarios de los Estados Unidos sostuvieron de un modo interesado y tendencioso que Irak representaba una inminente, urgente e inmediata amenaza a los Estados Unidos, a su pueblo y a sus aliados, así como a sus intereses. Se criticó ampliamente a los servicios de información, y los inspectores designados al efecto no encontraron pruebas de que existieran las pretendidas armas de construcción masiva. Después de la invasión, el grupo de investigación en Irak llegó a la conclusión de que Irak había terminado sus programas para desarrollar dichas armas en 1991 y no había ninguna en el momento de la invasión, pero que tenían la intención de reanudar la producción siempre y cuando se levantaran las sanciones. Guerra asimétrica en Venezuela, ¿un mito o una necesidad? A finales del siglo XX, en el país del norte del sur, fue casi imposible imaginar el empleo de su fuerza armada en un combate de resistencia. Los medios comunicacionales en general formaron un patrón de conciencia en sus ciudadanos y en los integrantes de su fuerza armada. Por años, que entre otras cosas justificó la existencia de estamento militar para garantizar la paz y la soberanía de esa nación. Los potenciales adversarios de este país, según ese patrón, son los estados vecinos, que basados generalmente en alguna diferencia limítrofe se convertirían en enemigos, iniciándose como consecuencia un hecho bélico o una guerra. Así, la Fuerza Armada era útil y su trabajo fue solo prepararse para la guerra y garantizar la paz. El empleo
de estamento militar sería en un escenario de guerra regular, de guerra simétrica, fuerza armada de un país confrontando la fuerza de otro país, y su doctrina, teoría militar y entrenamiento, versaba sobre este tipo de guerras. A esto hay que sumarle que la política expansionista y de dominio del poderoso de América y primera potencia mundial desde la Segunda Guerra la obligó a controlar a los ejércitos del continente, más bien a los estados, imponiéndoles un modo de teoría de guerra y equipamiento militar. Es así que en la mayoría de los países del continente existe una doctrina y teoría militar similar, con diferencias casi insignificantes y con equipos y armas bien parecidos, comunes, y por supuesto el principal abastecedor estaba al norte, con repuestos, facilidades de pago, tecnología al alcance y un programa de instrucción militar regional abierto, que garantizaba el aprendizaje y la actualización militar para todos.